Hoy vamos a comenzar una serie de estudios bíblicos que nos van a permitir dar como una especie de panorama a toda la Biblia. Yo no sé si usted ha tenido la inquietud, porque a veces tenemos la Biblia y sabemos lo que más o menos hablan los evangelios, las cartas paulinas, pero hay como una especie de sombra en libros como Sofonías, Ageo, Abdías, ¿verdad? O por ejemplo, preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿de dónde salieron los hijos de Caín? ¿No? O por ejemplo, ¿por qué si Dios sabía que iba a pecar a Adán y Eva, por qué los creó? Ese tipo de preguntas son muy comunes. Quizás no todas las vamos a poder contestar, pero la intención es que podamos pasearnos por la Biblia y mientras que Cristo venga, creo que es una buena ocasión los miércoles tener estos estudios bíblicos para que podamos tener, repito, al final de ese estudio bíblico que no sé cuándo va a terminar porque no sé cuánto tiempo nos va a llevar. ¿Por qué digo que no lo sé? Porque a medida que nos vayamos desarrollando el estudio bíblico, iremos viendo cómo se nos fue mucho tiempo en un libro o en otro y hay que avanzar, etc. Así que esta es la primera vez que hago este esfuerzo, pero que usted me acompañe, tanto los que están aquí como los que están a través del Zoom, me acompañen en este paseo que vamos a hacer de etapa a etapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta ocasión por esta oportunidad de abrir tu palabra, abrir las escrituras y sumergirnos en ella para navegar en las olas de la escritura y conocer las profundidades de lo que tú has escrito en ella. Señor, te pedimos que nos dirijas y que podamos sacar el mayor provecho a cada una de estas cosas para crecimiento espiritual y para glorificar tu nombre. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El objetivo de este estudio es ofrecer a los estudiantes de la Biblia, a los que ustedes, yo los llamo estudiantes de la Biblia, porque si están aquí es porque quieren estudiar la Biblia, una visión panorámica y general de las Sagradas Escrituras, haciendo énfasis en los aspectos más resaltantes de cada uno de los 66 libros de la Biblia. Se abordarán aspectos cronológicos, es decir, cuándo sucedieron las cosas, en qué momento de la historia sucedieron. También abordaremos los temas históricos, cómo esos eventos son comprobables a través de la historia. Y también abordaremos temas de tipo teológico, qué significado tiene para nosotros como cristianos. Muy especialmente la aplicación práctica que esos libros pueden tener para nuestra vida. Por ejemplo, por decir algo, ¿qué aplicación podemos encontrar en la historia de José, que está en Génesis? ¿O qué podemos encontrar para nuestra vida en el libro de Jueces, donde está Gedeón y donde está Sansón, por ejemplo? ¿Qué podemos encontrar allí para nosotros? ¿O qué podemos encontrar en la carta de Judas, que tiene un solo capítulo? En fin, la idea es ver cómo podemos nutrir nuestra vida y nuestro conocimiento en la palabra a través de este estudio. Ahora bien, este estudio no pretende analizar en detalle todo el texto sagrado. Eso lo dejamos para los teólogos. Sin embargo, persigue que al final del estudio, el estudiante, es decir, ustedes, que haya completado el curso, pueda comprender el hilo conductor, ¿verdad? El hilo conductor del mensaje del Evangelio y la doctrina cristiana a través de los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, desde el Génesis, desde la primera etapa hasta el Apocalipsis, la segunda etapa, hay un mensaje que es el mismo.
hay un hilo conductor, pero a veces es difícil seguir la ruta. Entonces, la idea con este curso es que podamos ver dónde está esa ruta y seguirla. Ok, ahora quiero mostrarle algunas cosas de la Biblia, pero necesito hacer preguntas. Pueden responder los hermanos que están en el Zoom, pero tengan cuidado de no dejar su micrófono abierto. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál fue el primer nombre de mujer que Dios puso en la Biblia? A ver, levanten la mano y díganlo duro. A ver, ya va. Nancy. Varona, Varona. No, que el varón fue tomado, dice no. ¿Quién? Sara, Sara. Muy bien. ¿Cómo sabes que fue Sara? porque cuando, ¿Por qué no fue Eva, por ejemplo? porque él se le dio a Adán, Porque ese nombre se lo puso Adán, esa es la respuesta. El primer nombre que Dios puso fue Sara, no Eva, porque ese nombre lo puso Adán, incluyendo varona, que fue, esa palabra salió fue de Adán, no de Dios. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el único libro de la Biblia, de los 66 libros? ¿Cuál es el único libro, no vayas a responder Junior, que no menciona a Dios en ninguna parte? cantar. No. Pastor, Ajá. no, ¿Quién ya le es? respondió. Sí, pero ¿quién habla? ¿Quién está hablando en Zoom? Marco Ramírez. Ok, dejar tu micrófono abierto y todos pueden tener su micrófono abierto y no pidan la palabra. Hablen porque yo no los estoy mirando. ¿Ok? Hablen y mantengan el silencio para que no interrumpan la clase, pero para no perder tiempo mantengan su micrófono abierto a menos que tengan mucho ruido alrededor. Ok, ¿cómo murió Goliat? Ah, bueno, Esther, dijimos, ¿no? El libro, ok. ¿Cómo murió Goliat? Vencido por Adán. Sí, pero ¿quién lo mató? David. No fue la piedra, ¿verdad? Ok, la piedra lo que hizo fue que se cayera, porque algunos piensan que fue la pedrada lo que lo mató. Lo que lo mató fue su propia espada cuando David la tomó y le cortó la cabeza. Muy bien. ¿Cuál fue el último libro de la Biblia en escribirse, cronológicamente hablando? Apocalipsis, ¿Ah? A ver. Apocalipsis. No. Fue Tercera de Juan. Esa es la última parte de la Biblia que se escribió. Es decir, Juan escribió primero Apocalipsis y después escribió Tercera de Juan. Son datos que les doy para que tengan curiosidades por ahí. ¿Y quién le cortó el cabello a Sansón? La mujer. La mujer. No. Dalila lo engañó y lo durmió, pero el que le cortó el pelo fue un hombre, uno de los filisteos. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente datos curiosos para que sepan. Ok, vayamos a algunos datos que nos van a servir como introducción a lo que tenemos que hablar. Porque vamos a hacer un estudio de la Biblia. La Biblia significa, o viene de la palabra en griego, biblión, y significa colección de libros. Y en este caso son los libros que son inspirados por Dios. La Biblia tiene dos divisiones principales que todos conocemos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe por qué se le llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Uno fue escrito antes de Cristo y otro después de Cristo. No necesariamente. ¿Alguien más? Está cerca, pero no necesariamente. Porque una parte de la Biblia se llama Antiguo Testamento y otra se llama se llama Nuevo Testamento. Nació antes de que Jesucristo naciera, es Antiguo Testamento. Después que Jesucristo nace, es Nuevo. Sí, eso más o menos lo que dijo Enrique, pero exactamente qué puede ser, lo que eso significa.
¿Qué es un testamento? Es un pacto. Entonces, con Jesucristo comenzó un nuevo pacto. Y por eso lo que se escribió en relación con el nuevo pacto se llama Nuevo Testamento. Todo lo que se escribió en el tiempo del viejo pacto se le llama Antiguo Testamento. Pero tiene algo que ver con lo que dijo Enrique y con lo que dijo Nancy. ¿Quiénes o qué oficio tenían los autores del Antiguo Testamento? Muchos fueron profetas, otros fueron sacerdotes, otros fueron reyes y muchos fueron también líderes de Israel. En cambio, los autores del Nuevo Testamento fueron los apóstoles y algunas personas asociadas con los apóstoles, es decir, gente que no era apóstol. ¿Ok? ¿Cuántos autores participaron en la escritura de la Biblia? Aproximadamente 40 hombres. ¿Qué periodo ocupó o llevó a escribir toda la Biblia? Desde Moisés hasta Juan. ¿Cuánto tiempo pasó en ese lapso? Más o menos 1500 a 1600 años entre Moisés y Juan. Los idiomas originales con los que se escribió la palabra no es el español, ni el inglés, ni el alemán. Es el hebreo, es el arameo y es el griego. Y quiero decir algo rápidamente. El arameo es quizás el menos usado de los tres, porque era una lengua prácticamente olvidada. Pero el hebreo, en hebreo se escribió prácticamente todo el Antiguo Testamento. ¿Y por qué griego? Porque recuerden que hubo una época, la época precisamente de los apóstoles, en la cual quien imperaba sobre el mundo era el Imperio Romano. Y en ese entonces el idioma griego era el inglés de la época. Por eso muchas cosas, en especial todo el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Y la Biblia, la que conocemos nosotros en esta iglesia, está compuesta por 66 libros. Y a esos libros se les llaman libros canónicos. ¿Por qué canónicos? Porque cumplen con un canon. Canon significa vara, medida. Imagínense que usted necesita medir algo y usted no tiene una cinta métrica. Entonces usted necesita la medida de algo, pero no tiene algo con qué medir. Usted se quita un cordón de su zapato y con la punta toma una medida, agarra bien duro donde marcó y con eso va a la ferretería y compra tanto con el cordón del zapato. ¿Ok? Esa medida era lo que se usaba en aquella época. Se hacía una vara y esa vara era el metro. Entonces, los libros canónicos son los libros que cumplían con esas medidas, con esas características que los judíos interpretaban como libros inspirados por Dios, así como los concilios que después escogieron esos libros. Si cumplían con todas las características que se habían estipulado, pasaban como libros inspirados, de lo contrario, se rechazaban. Muy bien. Ahora vamos con otras curiosidades. La Biblia se escribió en 3 continentes distintos: en Asia, en África y en Europa. La Biblia tiene 3200 profecías aproximadamente que se cumplieron en el tiempo bíblico, es decir, desde Adán hasta Cristo. Y todavía hay 3100 profecías que no se han cumplido. También podemos decir que el nombre que más se menciona en la Biblia es el nombre de David. Se menciona unas 1118 veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora les muestro un gráfico donde aparecen los libros de la Biblia. Ahí están los 66 libros diferenciados por colores. Notarán que el primer grupo de 5 libros es lo que se llama Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la ley. Luego vienen los libros históricos, ¿verdad? Que van desde Josué hasta Esther. ¿Por qué los primeros se les llama Pentateuco? Porque forman un grupo de 5, de ahí viene la palabra penta, 5,
y son los libros que tienen que ver con las leyes que Dios estableció a través de Moisés. Además de eso, el Pentateuco nos habla de los inicios de la creación del universo. Los libros históricos nos hablan de todo lo que pasó con el pueblo de Israel, o todas las cosas que sucedieron con los reyes, con los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos los libros poéticos, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, porque están escritos en formas de versos. De hecho, el libro de los Salmos era un himnario de la época de David. Luego vienen los libros proféticos, pero los libros proféticos tienen una subdivisión. ¿Saben cuáles son? ¿Cuál es la división? Profetas mayores y profetas menores. Básicamente la diferencia no es que Daniel era más que Miqueas, sino que las profecías de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel tienen más peso que la profecía de los demás, pero no deja de ser importante. Por eso se le llama profetas mayores y profetas menores. Es decir, de Oseas en adelante son profetas menores. Luego viene la gran división de, ahí termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, donde están los 4 evangelios. Luego está el libro de los Hechos, que es un libro histórico. Es importante resaltar que Hechos es un libro histórico por algo que ya hemos dicho en el pasado. No podemos, no debemos basar doctrinas bíblicas en el libro de los Hechos. Podemos sacar contenido doctrinal de allí, pero porque algo haya pasado 1 o 2 veces en el libro de los Hechos, no podemos hacer una doctrina de eso. Porque el libro de los Hechos lo que nos da es un retrato de lo que pasó en los primeros años de la iglesia. Y muchas de las cosas que pasaron en los primeros años de la iglesia no necesariamente luego se repitieron. Pero lamentablemente algunos practican y creen y han hecho doctrinas de eventos que sucedieron en el libro de los Hechos como un evento histórico y no un evento que se va a repetir necesariamente todo el tiempo. Luego vienen las cartas. Es importante decir que hay 21 cartas. De esas cartas, Pablo escribió 13 y las otras 8 fueron escritas por otras personas. Hay una de esas cartas que no se sabe quién es el autor a ciencia cierta, que es la carta a los hebreos. Una carta súper importante, con un contenido doctrinal profundísimo y determinante. La carta a los hebreos es una carta deliciosa. Yo me atrevería a decir que después de Romanos es la carta con mayor contenido teológico del Nuevo Testamento. Pero, curiosamente, nadie sabe con exactitud quién la escribió. Y luego viene el libro que cierra la última etapa de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Un libro al que la gente le tiene miedo, un libro al que la gente le tiene una profunda curiosidad, un libro que la gente ha sacado distintas interpretaciones. Ciertamente es un libro difícil de interpretar. Solamente de pensar, cuando lleguemos a Apocalipsis ya me pongo preocupado. Pero tendremos que pasar por allí y ver qué nos quiere decir Dios a través de Apocalipsis. Muy bien. Ahora, también es importante hablar de cómo, y aquí vamos a hacer rápidamente como una especie de... Ustedes han ido a una ciudad donde hay metro, ¿verdad? Cuando ustedes entran al metro, ustedes van a ver que en las pantallas del metro hay un mapa que dice en qué estación está usted, cuáles estaciones están para el norte o para el sur, o para el este o para el oeste, y dónde está usted parado. Bueno, ahora mismo vamos a ver las estaciones del metro que tiene el Antiguo Testamento. ¿Ok? Lo primero, el Antiguo Testamento comienza por el principio. Comienza con la creación del universo. Observemos que Génesis 1 da respuesta a cómo comenzó todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Pero la pregunta de los ateos, ¿cuál es? ¿Quién creó a Dios? Si Dios fue creado, y supongamos que fue creado, entonces, ¿quién creó el que creó a Dios? Entonces, realmente, por eso, creer en Dios es algo que requiere fe. Pero creer que Dios no existe y que las cosas se crearon solas requiere más fe que eso. Porque si yo le digo a usted, alguien vino y arregló las sillas que estaban desordenadas aquí adentro, pero usted dice, no, aquí no entró nadie, se acomodaron solas. Se necesita más fe para creer lo segundo que para creerlo primero. Entonces Génesis no nos da muchas explicaciones de dónde salió Dios. Dios es desde siempre. Es más, es importante tener claro esto. Hay tres elementos en el universo que son básicos, que son el tiempo, la materia, ¿y qué más? Y el espacio. Tiempo, materia y espacio. Esas tres cosas Dios las creó. Es decir, no hubo un tiempo en el que no hubo tiempo. Hubo un tiempo en el que no hubo materia y hubo un tiempo en el que no hubo espacio. Sino que Dios, en ese concepto imposible que nosotros podamos procesar, creó esas tres cosas. Entonces, el Antiguo Testamento comienza con la creación del universo. La siguiente estación nos va a llevar hacia la caída del hombre. Después que Dios hace al hombre, después que hace toda la creación, una creación perfecta, una creación bendita, una creación sin ningún tipo de mácula, sin ningún tipo de problema, el hombre fue puesto allí desnudo, inocente. Sin embargo, aparece Satanás. Y Satanás logra aparentemente quebrantar, torcer, marchitar, dañar el plan de Dios. Y vamos a pasar por allí, porque todo lo que significa Cristo, todo lo que significa evangelio, todo lo que significa iglesia, todo parte de la caída. Si no hubiese habido una caída, no habría hecho falta jamás un Salvador. Y si no habría hecho falta jamás un Salvador, entonces no habría hecho falta una iglesia, ni todo lo que implica con la obra de Cristo. Entonces, vamos a pasar por esa estación. La siguiente estación nos lleva a que como resultado de esa caída, el mundo se fue descomponiendo. Mi esposa hizo el domingo, el domingo fue una sopa deliciosa, de las que me gustan a mí. El sábado fue, muy bien. Y resulta que, a pesar de que quedó bastante sopa, por alguna razón se echó a perder. Y yo he llorado esa sopa. No tienen una idea cuánto he llorado yo esa sopa. Tener que botarla es algo terrible. Bueno, a raíz de que el hombre cayó, entonces el mundo, la creación, entró en una profunda maldición. Y se presenta el pecado en niveles catastróficos, al punto de que Dios, dice la Biblia, se arrepintió de crear a Adán. Por cierto, cuando lleguemos a ese punto, vamos a aclarar con más detalle que ese arrepentirse no es que Dios se equivocó. Ese arrepentirse habla de dolor, no de que me equivoqué, sino de dolor por lo que está pasando. ¿Ok? Así que viene el juicio de Dios y todos sabemos que ese juicio fue ejecutado sobre toda la humanidad, excepto 8 personas que fueron escogidas, preservadas, salvadas para reiniciar una nueva historia. Una vez que pasa ese punto, Dios crea un pueblo. Dios de los hombres que hay en el mundo
le da inicio a un pueblo. Él escogió a un hombre llamado Noé. Abraham. Ya no es lo mismo. Fue en el juicio, en el diluvio. Escoge a un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos y dice: a ti, Abraham, te voy a hacer padre de millares y de ti va a salir una nación grande. Y vemos cómo Dios de Abraham tiene a un hijo que es el hijo de la promesa, aunque tuvo otro hijo que se llama Ismael, también vamos a pasar por ahí, el hijo de la promesa que se llamó Isaac, y este Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, y de Jacob salió la nación de Israel, salieron los 12 hijos que él tuvo, de esos 12 hijos nació José, que fue a Egipto y tiene una historia maravillosa en Egipto. Así que esa es la otra estación del metro por donde vamos a pasar en el Antiguo Testamento. Una vez que pasamos todo eso, entonces vemos cómo el pueblo de Israel se forma en el seno de Egipto, después de ser un pueblo privilegiado cuando estuvieron con José. 430 años en Egipto los llevaron a ser un pueblo esclavo. Y Dios dice: vamos a liberar a Israel a través de Moisés. Y logra Dios sacar a Israel de Egipto después de 430 años de opresión. Una vez que lo saca, la otra estación del metro, ¿cuál va a ser? Vamos a hablar de lo que pasó con Israel en el desierto. El significado de la historia de Israel en el desierto, algunos eventos que suceden en el desierto, y por qué estuvieron 40 años cuando se suponía que era un camino de 40 días. ¿Por qué se transformó en 40 años? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Una vez que el pueblo de Israel está allí en ese proceso, conquistan Canaán, la famosa historia de Jericó y de otros pueblos que Israel fue avanzando. Aquí nos vamos a detener en algún momento para responder quizás algunas preguntas que la gente tiene sobre algunos hechos cruentos que aparecen en la Biblia y que la gente critica. Por ejemplo, cuando Dios ordenaba ir a una nación, a un pueblo y matar a todos, mujeres, niños, etc. Incluso Saúl fue castigado por Dios por no obedecer su instrucción, sino que Saúl dijo: no, Dios dijo esto, pero yo me voy a tomar la atribución de salvar algunas cosillas. Bueno, eso fue un castigo, pero una de las cosas que le encanta a los ateos, a los burlones de Dios, es decir, el Dios tuyo mandaba a matar muchachitos. Vamos a responder esa pregunta. Así que no se pierdan los estudios bíblicos cuando vayamos por allí. Luego que ya en la nación de Israel conquista Canaán, ellos tenían jueces. Dios le colocó hombres para que regentaran la nación. Pero a ellos se les ocurrió que eso de los jueces no era tan efectivo. Y empezaron a ver que otros pueblos tenían rey y ellos pidieron un rey. Y es cuando vienen entonces los reyes Saúl, David y Salomón. La nación de Israel era una sola, un reino compuesto por 12 tribus. Pero hubo peleas internas y el reino se dividió. Y entonces surgieron dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y también duró 3 siglos y medio ese tiempo. Luego, producto de la desobediencia de Israel, Israel es sometida a un nuevo juicio, el juicio de ser capturados por los babilonios, por Nabucodonosor, y ser llevados hasta Babilonia, ser sometidos, y en medio de ese exilio, vemos cómo surge Daniel como profeta. Y fueron 70 años que duró ese exilio hasta que finalmente el emperador persa, ya para ese entonces no era babilonio, sino persa,
les permitió irse, regresar a Jerusalén. ¿Quiénes fueron los dos hombres que se encargaron de regresar a Jerusalén y restaurar Jerusalén? Nehemías y Esdras. Muy bien, Nehemías y Esdras fueron los hombres que Dios usó para reconstruir. Y de Nehemías hay una cantidad de lecciones que podemos sacar, porque Nehemías tuvo, entre otras cosas, un gran reto, pero tuvo gente que le quería serruchar como decimos en Venezuela, le querían serruchar las patas, le querían molestar, le querían frustrar su proyecto. Gente de su propio pueblo eran sus enemigos. Y Nehemías nos demuestra cómo se puede vencer la oposición. Entonces, hasta este punto, ¿verdad? Cuando ellos regresan a Jerusalén, en ese periodo surgen todos esos profetas pequeños o menores. Y el último de esos profetas, ¿quién es? Malaquías. Malaquías es el último profeta y ya no hay más profecía. Ya Dios no vuelve a hablar más. Dios hace silencio, más o menos 400 años antes que nazca el Señor Jesucristo. Ese periodo entre Malaquías y el próximo punto en el cual Dios vuelve a hablar a través de Juan el Bautista, que Jesús dijo que de los nacidos de mujer no ha habido alguien más grande que Juan el Bautista. Podríamos decir entonces que Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Pero hubo un periodo intertestamentario, se llama, en el cual Dios no habló y duró más o menos 400 años. ¿Ustedes han oído hablar de los libros apócrifos? De los libros deuterocanónicos, por ejemplo, Macabeos, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Judith. No, Esdras también. Eso son los de la Iglesia Católica. Lo que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Los libros apócrifos o libros deuterocanónicos. ¿Por qué esos libros no son aceptados por el canon judío? Porque se escribieron precisamente en ese lapso en el que se llama el silencio de Dios. En ese lapso se escribieron libros que hacen referencia a Israel, que hacen referencia al Señor, que hacen referencia a muchas cosas, pero ¿quién? Hay un segundo libro de Esdras. Segundo de Esdras, ok, muy bien. Entonces, todos esos libros, aunque tienen ciertos contenidos que parecen bíblicos, no pasaron el filtro del canon bíblico. Por lo tanto, no fueron tomados en cuenta como libros inspirados por Dios. Aquí nos deja el metro del Antiguo Testamento. Hasta aquí llega la línea del Antiguo Testamento y nos tenemos que bajar para montarnos en el siguiente metro. Pero antes de hacerlo, déjenme preguntarles algo, a ver quién la pega. Si usted comienza a leer la Biblia en un momento y no se para desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, ¿saben cuánto tiempo en promedio, cuántas horas sin parar usted tendría que leer? 20. 20, dice por aquí. Sin parar, sin parar. Supóngase que usted puede hacer 20, no, un poquito más. 70 horas. 70 horas son más o menos 3 días. Sin parar, sin dormir, sin comer, sin tomar agua. Si usted se propusiera leer la Biblia sin parar, hay una forma de hacerlo. Y es que varias personas se pongan de acuerdo. Por ejemplo, quizás 10 personas, 15 personas, se ponen uno al lado del otro, ¿verdad? Y dice, bueno, lee tú 20 minutos, tú lees 20 minutos y tú 20 minutos, de tal manera que sin parar 15 personas en 70 horas van a leer la Biblia. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El capítulo. Salmo 117. ¿Y el más largo? Salmo 119. Muy bien.
¿Y cuál fue el hombre que más vivió? Matusalén. ¿Cuántos años vivió? 969. 900. Aquí lo 69. dijeron. 969. 969. Muy bien, 900. ¿Quién dijo eso? En Zoom. Yo, ¿Quién dijo? Anita. Anita, ok, muy bien, Anita. Excelente. Ah, Nancy lo dijo por aquí. Perdón, Nancy, no te escuché. 969. 969. Y de esos, 750 estuvo casado. No, voy inventando. Ok. Muy bien. Entramos en la nueva línea, la línea del Nuevo Testamento. Nos salimos del metro del Antiguo Testamento y nos montamos en el metro del Nuevo. Acuérdense que esto es simplemente, estamos viendo la pantalla de por donde vamos a pasar. ¿Ok? Luego vamos a ir entrando en detalle. Entonces, en el Nuevo Testamento, la primera estación es la estación de los evangelios. 4 libros que hablan acerca de la persona de Jesucristo y su misión en la tierra. Alguien podría decir, bueno, pero ¿para qué 4 evangelios si todos dicen casi lo mismo? Bueno, porque hay una visión, hay un énfasis en cada uno de esos evangelios distinto del otro, aunque el contenido en gran parte es el mismo. Por ejemplo, Mateo, como buen judío, el Espíritu Santo lo guió para que su evangelio tuviera un énfasis hacia Israel y presenta a Jesucristo, al Hijo de Dios, como el Rey de Israel. En cambio, Marcos, que de todos los evangelios es el más corto, el más sencillo, presenta a Jesucristo como el siervo, como el que estuvo dispuesto a humillarse. Todos sabemos, por ejemplo, que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos y llegó a Pedro, Pedro siempre de bocón que dijo, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? A mí no me vas a lavar. Y Jesús le dijo, bueno, si no te dejas lavar los pies conmigo, por mí, no tendrás parte conmigo. Ah, no, entonces, báñame todo, enjabóname todo, ¿no? Entonces, ese Pedro siempre con sus cosas, ¿verdad? Jesús, siervo, el Señor de señores, el creador del universo, el dueño de todas las cosas, el alfa y omega, lavándole los pies hediondos a Pedro. Eso se llama humildad. Pero Lucas, que era griego, que no era judío, Lucas nos da una visión científica, una visión humana de Jesús, porque Jesús era Dios, pero también era hombre. Por eso Lucas hace tantos detalles en el nacimiento de Jesús. Y hace tantos detalles en la encarnación de Jesús. Y de cómo Jesús fue concebido en el vientre de María. Entonces, vamos a ver a Lucas mostrándonos a Jesús como hombre. Y por último, Juan hace énfasis en la deidad de Jesús. Jesús es Dios. Amén. Amén. Es una verdad fundamental del Evangelio. Jesús es Dios. Jesús no es un hombre bueno. Jesús no es un hombre santo. Jesús no es un hombre que Dios lo hizo a alguien importante. No. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. Estaba con el Padre, con el Espíritu Santo cuando dijeron, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No es cualquier cosa, no es cualquier tontería no estar claro con él. Por eso muchas sectas que han salido del cristianismo, lamentablemente, una de las características de su error es precisamente que niegan la deidad de Jesús. Muy bien, esos son los evangelios. La siguiente estación del metro del Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles. Aquí vamos a hablar bastante cuando lleguemos aquí, porque este es un libro histórico y este es un libro que hay que pasar el bisturí para diferenciar lo que son doctrinas de lo que es un evento histórico y no hacer de eso una doctrina. ¿Ok? Pero básicamente, el libro de los Hechos es un libro que nos narra cómo nació la iglesia
y la gran comisión de predicar el evangelio, y vemos a Pablo en sus viajes misioneros y todas las aventuras que Pablo tuvo en esos viajes. Luego vamos a entrar en las cartas. Como ya dije, hay 21 cartas, 13 cartas de Pablo, 8 cartas que las podemos llamar cartas universales. Esas cartas, básicamente, su tema principal es mostrarnos la persona de Cristo y cómo el creyente debe vivir la vida cristiana. Es decir, las cartas están llenas de teología sobre Jesús y de teología acerca del comportar del Hijo de Dios. Y terminamos el metro del Nuevo Testamento, tiene menos estaciones, ¿verdad? Este metro nos lleva a la última estación que se llama Apocalipsis. En Apocalipsis vamos a ver la revelación de las últimas cosas y nos vamos a dar cuenta que aunque Apocalipsis tiene verdades centrales, es quizás el libro donde hay más posiciones distintas dentro del mismo cuerpo de Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, dentro de la iglesia hay gente que cree que Cristo viene antes de la gran tribulación. Otros creen que viene en medio de la gran tribulación. Y otros piensan que viene después de la gran tribulación. Y hay otros que piensan que el milenio ya lo estamos viviendo. Y otros creemos que el milenio es un periodo de 1000 años literalmente que va a ocurrir entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida visible de Cristo. En fin, ahí nos vamos a dar cuenta de las distintas posiciones y sobre todo, como pastor de la iglesia, les voy a transmitir mi posición. Y es que aunque yo abrazo alguna de esas posiciones escatológicas, yo no me enrollo con eso. Yo sé que Cristo viene. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo? No sé. ¿Por dónde? No sé. Yo estoy preparado. Pero no me mortifico, ni me la paso con una calculadora. Ahora hay un pastor, entre comillas, no estoy seguro que lo sea, pero pastor que profetizó con tiempo, con exactitud, el tiro que le hicieron a Trump, profetizó 4 o 5 días antes que Trudeau iba a renunciar a Canadá y ha profetizado 3 o 4 cosas más con total exactitud y la gente tiene ahora su mirada puesta en este pastor para ver qué dice. Eso me recuerda mucho cuando la Biblia dice y les van a decir, allá está el Cristo, allá está este, y la gente va a poner su mirada en la persona y no en Jesús. Cuidado con eso. Bueno, entonces estos son más o menos, a grosso modo, ya tenemos que ir terminando, las distintas estaciones por donde vamos a pasar. Yo les he dicho, como un agente de viaje, por dónde va a ir el crucero. Si usted me quiere acompañar cuando salga el bote la semana que viene, me agradaría verlo aquí. Ahora, es importante, y con esto termino, comprender lo siguiente. La Biblia, si la deshojáramos, imagínense que usted agarra esta Biblia, supongamos, y usted la arranca hoja por hoja, y la va tirando aquí, la va tirando en el suelo, y la desarma todo, y revuelve todas las hojas. Entonces usted dice, ok, ordéname la Biblia, pero no por orden de páginas, sino por temas. Usted se va a dar cuenta que hay 5 temas principales y que cuando usted lea, usted va a decir, ah, no, esto es de esto. Esto es de esto. No importa el libro que usted agarre, Oseas, Joel, Primera de Juan, Hebreo, Génesis, Primera de Samuel, no importa. El libro que usted agarre va a caer en alguna de estas 5 categorías. O el pasaje va a hablar de la persona y los atributos de Dios, o el pasaje va a hablar del pecado y del juicio de Dios, o el pasaje va a hablar de la bendición, de la fe y la obediencia a la norma de Dios, o va a hablar de la necesidad de un Señor y un Salvador y el sacrificio de Cristo, o va a hablar
de las cosas futuras, es decir, del reino verdadero y de la gloria del Señor. O la combinación de alguna de estas. ¿Me entendió? Es decir, usted pone 5 cajas y a una caja le pone los atributos de Dios, a otra le pone el juicio, a otra le pone la fe, a otra le pone Señor y Salvador y al otro le pone cosas futuras. Y usted puede, cada hoja, leerla. Ah, esto es de esto. Ah, esto. Es decir, no le van a quedar hojas sin saber dónde ponerlo. Porque esos son los 5 temas, esas son las 5 categorías. Y si usted tiene claro eso, que la Biblia nos habla de Dios, nos habla de pecado, nos habla de la bendición de creer, nos habla de un Cristo en quien creer y nos habla de que ese creer nos va a llevar a un reino futuro. Si usted entiende eso, usted ya tiene claro de qué habla la Biblia, aunque no se conozca toda la Escritura. Así que, hermanos, esa es la presentación que tengo para ustedes hoy. Estamos terminando justo tiempo y simplemente quiero saludar a los hermanos que están conectados. Dejen